عيش عليا وأنا عبد مملوك والأشياء مقضية ما في التحقيق شكوك ربي ناظر ليا وأنا نظري متروك في الأرحم والأحشاء من نطفة صورني اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام يريد نسرنا تعيش نديرنا ارفع رعر من الرحاق والدب والزيت منا ويا سي يا ربي زكور النشي يصفى اشي وفر من يعدون طيب الدير سرنا اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام يقول لمن شاء كن فيكون Salamu alaikum, bismillah, salamu alaikum, bienvenido un día más al tiempo de radio de la Comunidad Islámica de Sevilla, un tiempo que dedicamos a acercarnos como musulmanes a nuestros amables radioyentes, trayendo la sensibilidad de los musulmanes y queriendo que esto sirva de lazo de unión y entre nosotros. Ha dicho Allah en el Corán: alabado sea Allah, Señor del universo, el compasivo, el misericordioso, dueño del día del juicio. A ti solo servimos y a ti imploramos ayuda. Dirígenos por la vía recta, la vía de los que tú has agraciado, no de los que han incurrido en la ira ni de los que son extraviados. Alhamdulillah, que nos ha hecho musulmanes un día más con vosotros. Yo soy Yihad Sarasúa y doy la bienvenida también a nuestro hermano y contertulio, nuestro hermano Yahya. Salamu alaikum, Yahya. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, y saludos para todos los radioyentes. Alhamdulillah. Hoy traemos un tema realmente de actualidad, como no debía ser menos, y es que de alguna manera tenemos que reivindicar en este sentido la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, un hombre tan desconocido en el siglo actual que es obligación nuestra traer a los medios de comunicación, porque él, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a pesar de haber vivido hace 1400 años, está presente en cada uno de nosotros, cada uno de los musulmanes, y nos hace presente en la vida social de nuestra comunidad. Por lo tanto, es interesante e importante acercarnos a él, ¿verdad, Yahya? Lógicamente, y sobre todo conocer por qué tiene esta influencia tan directa en una cuarta parte de la población de todo el mundo. Sí, y también, como no, traer la actualidad que últimamente ha movido a nuestra comunidad. Por ejemplo, los recientes testimonios que hemos dado en la televisión, en la radio y como no, el periódico de máxima actualidad en Sevilla. No sé si atreverme a decir el nombre del periódico. Bueno, digámoslo, al fin y al cabo hay libertad de prensa. Sí, eso dicen, ¿verdad? Y de verdad que nos sentimos agradecidos porque el trato que se nos ha dado es lejos de que algunas veces hemos pensado acerca de los musulmanes, un trato discriminatorio o tergiversado. Es tan acertado el comentario que han hecho en la prensa acerca de nosotros que podríamos utilizarlo como hilo conductor de este programa. Y teniendo en cuenta a la diversidad de la comunidad musulmana existente en Sevilla capital. Claro, porque el reportaje trataba de hacer una radiografía exhaustiva de la realidad del mundo musulmán, de la normalidad, lejos de los tópicos y lejos de los estereotipos que se le atribuyen a los musulmanes.
Así es, y evidentemente no estamos tan acostumbrados a recibir este trato y bueno, pues evidentemente en un momento tan delicado como el de estas últimas semanas en los que todas las cámaras y todos los micrófonos de todas las emisoras se enfocaban en el Islam y de los musulmanes, hablando desde muchas perspectivas, ¿no? Y cómo eran compatibles o incompatibles los estilos de vida de los musulmanes con el mundo occidental. Pues los artículos que hemos leído este domingo en el ABC, se ha dicho de paso, bueno, pues nos ha sorprendido, y sobre todo por la calidad y el esfuerzo de la persona que ha redactado, ¿no?, todos estos artículos, que sabemos que no siendo musulmán, no teniendo una vivencia, una experiencia cercana a la de cualquier musulmán, ha sabido acercarse bastante bien. Claro, y precisamente porque no es musulmán, porque si viniera de nuestra fila, ¿no?, pues sería más lógico. Y quizás todo eso indique una apertura, una convivencia, una tolerancia, una sociedad nueva que nace en solidaridad y en comprensión mutua, como hacemos gala siempre desde este programa con el Movimiento Interreligioso de Sevilla, tratando de hacer una Sevilla de un siglo XXI en el cual convivimos tantas y tantas personas de distintos signos, de distinta sensibilidad, de distinta religión, cultura, y el esfuerzo que hacemos o la maravilla de vivir juntos, ¿no? Esa es una aventura cotidiana. Y eso hay que celebrarlo diariamente. Eso es una celebración permanente. El poder convivir, el poder compartir y el poder formar parte de un proyecto de ciudad mirando hacia el futuro, teniendo en cuenta las diferencias de todos y cada uno de los que componemos esta ciudad, fundamental. Bien, y antes de comenzar propiamente con el artículo, me gustaría, como no, agradecer a la cadena de radio que nos permite transmitir en nombre de los musulmanes con absoluta libertad, y agradecer a nuestro amigo Samuel que colabora con nosotros en esta emisión, sin cuya calidad técnica no sería posible. Ya os digo, es para nosotros un honor y un placer dar testimonio hoy de los musulmanes en Sevilla, ejemplo de comunidad, ejemplo de convivencia, y es una garantía de libertad, porque nuestra libertad es la libertad de los demás. Permitiendo la libertad del otro, me aseguro la mía, ¿no? Incluso cuando esa libertad puede incluso ser molesta, ¿no? O contraria a veces a lo que yo pienso, ¿no? Uh-huh. Como es el caso precisamente de las caricaturas que se... Y ya que evidentemente más de uno se estarán preguntando cuál es nuestra postura en relación a lo que ha ocurrido, uh-huh. ¿Qué opinas, Jihad? Sí, porque... ¿Qué opinamos? Porque es compartida en este caso. Claro, no, verá, cuando hemos hecho algunas declaraciones, hay veces que tenemos poco tiempo, pero quizás aquí nos podamos aclarar un poco más. Desde el Islam, la figura del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha sido siempre la misma, un hombre al que cuando se le atacaba, y tenemos los musulmanes numerosos testimonios de cuando se le atacaba, por ejemplo, la vez que se le vertió basura sobre él mientras estaba rezando, o la vez cuando fue a predicar a un pueblo y los ricos pagaron para que los niños le tirasen piedra, y numerosos ejemplos como la del vecino que tiraba basura delante de la puerta, y siempre respondió de la misma manera, pidiéndole a Dios, al Dios uno único, que lo perdonara y que lo condujera hacia el paraíso, ¿no? Esa es la actitud que tuvo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por lo tanto, nos parece evidentemente contrario al Islam y al ejemplo de nuestro amado profeta cualquier otra actitud violenta. Aquellos que justifican una violencia para defender al profeta no lo hacen desde el Islam, lo hacen desde su propio orgullo, desde su propia vanidad y su propia ceguera. Por lo tanto, no es que sea una postura dentro del Islam, es que es contraria al Islam cualquier postura que no sea la misericordia y el perdón. Otra cosa es la defensa de la justicia y los valores del bien, ¿no? Pero dentro de la justicia. Y evidentemente, como musulmanes viviendo en el siglo XXI,
Sí es cierto que lo seguimos teniendo como referencia en el día a día, en nuestras tomas de decisiones, y vendría bien poder mostrar a lo largo de este programa quién es esta persona, cuál es la figura del profeta Muhammad, dando algunos pequeños retazos, ¿no? Algunos pequeños pinceladas para que sepamos de quién se trataba y por qué para nosotros es tan importante, y cómo precisamente su figura fue una figura que traía y trae paz, justicia y el equilibrio necesario en esos momentos de conflicto para todos, para toda la humanidad. Sí, como por ejemplo su amabilidad y gentileza, ¿verdad? Y es que un compañero que sirvió al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam durante 10 años, él lo acompañaba, le servía, le cuidaba, dijo que Muhammad sallallahu alaihi wasallam fue siempre amable en su trato hacia él. Y dijo, cuando yo hacía algo, él nunca me preguntaba la forma en la que yo lo haría. Y cuando no lo hacía, él no me preguntaba sobre mí, sobre mi falta, ¿no? Él era el más amigable de todos los hombres. Así que esta es la actitud que el profeta enseñó a nosotros, los musulmanes. Y esa es la actitud que tenemos que tener. Sí, y si te parece bien, podemos desglosar un poco su figura a través de quién era el hombre, quién era el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quién era ese profeta, ¿vale? Y cuál es el legado que nos ha llegado a nosotros a lo largo del programa. Pues me encantaría saberlo y oírlo. Adelante. Bueno, pues para empezar, ¿sabes en qué siglo nació, no? Bueno, creo que hace bastante tiempo. Hace bastante. El profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, nació en el año 570 de la era cristiana, evidentemente siguiendo el calendario gregoriano en este caso, y nació en un lugar de Arabia Saudita, que en aquel momento no era un país llamado Arabia Saudita, cuya ciudad sí se llamaba Meca ya, en la ciudad de la Meca, ¿no? Quedó huérfano a una temprana edad, pues su padre murió antes de su nacimiento. Y bueno, pues el fallecimiento de su madre tuvo lugar 6 años después. En ese caso, quedó huérfano bastante pequeño. Su abuelo y luego su tío también lo cuidaron durante el resto de su juventud. Y como resultado de todo esto, no hubo ningún individuo que le hubiese influido en sus creencias, tal como fue creciendo como persona según iba avanzando en años, y que no le dejara marcada ninguna perspectiva de la vida que fuera en definitiva o cerrada en ningún momento dado. No tuvo esa influencia de sus padres, ¿no? De hecho, de niño, entre otras cosas, pues trabajó como pastor. ¿Lo sabías? Sí, por supuesto que lo sabía, de camello, imagino, sí, ¿no? Sí, de pastor de camellos, y bueno, pues también tenían sus rebaños, etcétera, etcétera. Y esto fue significativo porque él mismo, en determinada ocasión, dijo que todos los profetas de Dios fueron pastores, ¿no? Y esto lo marcó a lo largo de toda la misión que tuvo como profeta en su vida. Posteriormente adoptó un nuevo trabajo, que fue el de comerciante. Se dedicaba al comercio, ¿no? Y antes de que empecemos a hablar sobre su papel como profeta, ya durante su trabajo como comerciante y haciendo negocios, era respetado por su propia integridad y por la sinceridad en el trato hacia los demás, y a la hora de ir cerrando los contratos en esos negocios que iba estableciendo. Sí, claro, y hay que ver, por ejemplo, cuando has comentado lo que él no tuvo un padre o un hombre directo que le influenciaba sobre él, y hay que entender algo cuando uno va buscando la verdad, en la búsqueda absoluta de la verdad, y es no dejarse influir por criterios ajenos, a buscar nuestro propio criterio, tal vez a vaciarnos de criterios de los demás para que se imponga el verdadero, para que aflore el verdadero. En eso es lo que yo veo, porque Allah hizo que el hombre fuera un hombre sin padre, sin tío, sin una figura que realmente le marcara el carácter, para que aflorase el carácter que le impuso Allah, que le provocó Allah. O sea, fuera fruto de la revelación y no fruto de una educación de un hombre u otro, ¿no? Así es, ¿no?
De hecho, antes de que recibiera la profecía inicial, ya con 40 años de edad, antes de esos 40 años, el profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, fue muy apreciado por tener un carácter excepcional, un comportamiento loable, diferenciado de la mayoría de las personas que lo rodeaban, y que hizo que le dieran un apodo. También se daban apodos entre ellos, ¿vale? Sí. Y en este caso le llamaban el Veraz. Todos los habitantes de la ciudad de Meca le confiaban sus bienes para guardar a buen recaudo, y se le pedía a menudo que mediara en los momentos de conflictos como un juez imparcial. ¿Nos suena esto de los conflictos y cómo tenemos que trabajarlos? Sí, por supuesto. Pero antes de... ¿verdad? Es que esta figura del hombre que se busca la vida humildemente en un trabajo tan... En aquel sitio sería lo más humilde que había, que era... pastor, ¿no? O comerciante, que era un hombre que tenía que ir de un sitio a otro comerciando. Me recuerda mucho la diferencia que hay entre los que se llaman hoy en día, algunos que vemos como musulmanes, ¿no? Que se limitan a rezar y a vivir del Islam, ¿no? Cuando el profeta, el ejemplo de él fue un hombre que trabajaba, que sudaba por su dinero, por su comida, ¿no? Eso es el ejemplo. O sea que para mí ningún musulmán dignamente podría vivir sin trabajar, vivir del cuento, vamos. De hecho es curioso porque Reginald Bosworth Smith, ¿vale? Alguien que estudió la figura del profeta Muhammad, dijo lo siguiente textualmente. Ajá. Hablando del profeta: él era César y Papa en uno, pero él fue Papa sin las pretensiones del Papa, César sin las legiones de César, sin un ejército permanente, sin guardaespaldas, sin palacio y sin ingresos fijos. Si alguna vez hubo un hombre con el derecho de decir que él gobernó por derecho divino, era el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, porque tenía todo el poder sin sus instrumentos y sin sus apoyos. Él no se preocupaba por la ornamentación del poder. La sencillez de su vida privada estaba en armonía con su vida pública. الله عليك قالوا يا اسمه قالوا يا اسمه قالوا يا اسمه قلت أحمد المختار قالوا محمد مولاي محمد قلت باقي المنظر قالوا محمد مولاي محمد قلت باقي المنظر قالوا عيونا قالوا عيونا قالوا عيونا قالوا عيونا قلت أدعج أحوال قالوا محمد مولاي محمد قلت باقي المنظر قالوا محمد مولاي محمد قلت باقي المنظر قالوا يمينا قالوا يمينا قالوا يمينا قالوا يمينا قلت بالكرم تشهد قالوا محمد مولاي محمد. Salam aleikum de nuevo con vosotros en este espacio de radio de la Comunidad Islámica de Sevilla, que agradece esta oportunidad que tenemos de dirigirnos a vosotros y dar un testimonio
hoy sobre el Islam, los musulmanes, centrándonos evidentemente hoy en la figura del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y así son los temas que hemos puesto hasta ahora y a continuación, todo referente a alabanza sobre Muhammad. En el mundo islámico se alaba al profeta y se hace de muchas maneras, diariamente en la oración y también en anashid o poemas cantados, como lo hemos oído. Evidentemente, pero no hay que confundirlo con una adoración, porque la adoración es solo y exclusivamente para Allah, ¿vale? El profeta Muhammad sallallahu es nuestro ejemplo y nuestra referencia de vida humana en ese sentido, si lo queremos entender, pero evidentemente no se le da esa adoración a él en ningún momento dado, porque eso sería ya entrar en la idolatría, ¿cierto? Y en el politeísmo, ¿no? En dar... Que por eso precisamente no se permiten las figuras representativas sobre él, claro, para que no se caigan los errores que otros han caído, evidentemente, haciendo imágenes y adorando las imágenes. Así es. Lejos de la figura o del mensaje real, se termina adorando esas imágenes, ¿no? Evidentemente, sí. Bueno, pues seguimos un paso más en la vida del profeta. Por supuesto que sí. ¿Vale? Dijimos que nació en el año 570 y justo 40 años más tarde, en el año 610, ¿vale? Dios envió al ángel Gabriel con la revelación al profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él. Este fue uno de los acontecimientos más significativos en la historia humana. ¿Por qué? Pues porque marcó el comienzo de la profecía y transformó la vida del profeta Muhammad por completo. Luego vendrían muchas más transformaciones, la de miles de millones, ¿no? Pero en ese punto exacto empezó la transformación de la vida del profeta. Como un profeta de Dios, tras recibir la inspiración divina, todos sus esfuerzos fueron dirigidos a guiar a la humanidad hacia la adoración pura de Dios. Él llevó una vida sincera basada en los valores más nobles, iniciando grandes cambios en la Arabia conocida en aquel tiempo y más allá. Cierto, y en la historia de la profecía, aunque muchos de los que nos oigan son creyentes, pero para aquellos que sí lo sean, tendrá significado el hecho de que él no hizo nada por su propia conciencia. No fue el profeta que se le dijo, ve y le dice a tu pueblo algo, sino que solamente dijo o transmitió aquello que Allah le reveló. Sí. En ese sentido fue el espíritu fiel que anunció anteriormente la Biblia, ¿verdad? Sí. El espíritu Amín. Y es muy curioso, ¿no? Una anécdota que muchas veces lo comentamos entre nosotros dentro de la comunidad musulmana, y es que cuando él tuvo su primera experiencia en la cueva de Hira, allí que se iba a meditar continuamente, ¿no? En muchas ocasiones pensando en la situación que vivía allí con su pueblo y demás, cuando él tuvo esa primera experiencia, él no lo aceptó inmediatamente, es curioso, salió corriendo despavorido, se fue asustado a su propia casa, ¿vale? Y buscó el apoyo y el refugio de su esposa Jadilla en ese momento. Y fue su esposa Jadilla la que precisamente le empezó a ayudar y a clarificar qué es lo que estaba ocurriendo en ese momento. ¿Recuerdas cómo fue la historia? Bueno, literalmente se metió bajo la falda de Jadilla, ¿no? Sí. Es que se metió debajo de la falda de ella. Y es que, verá, la cuestión es que uno siempre... Un hombre sensato, un hombre sincero, tiene que pensar si no le está engañando su propia conciencia o su subconsciente o su imaginación, si aquello que él ha oído o sentido no es producto de su imaginación. Entonces, lo primero que un hombre sensato piensa, una persona sensata, es, me he vuelto loco. Me he vuelto loco. Esto aquí ya me ha dado un siroco y ya me he vuelto loco, ¿no? Pero sí, claro, evidentemente no era así. Pero le honra mucho precisamente que él dejara ese testimonio de esos primeros momentos, de sus dudas, de la duda que a él le surge como ser humano ante la revelación inicial, ¿no? Y evidentemente fue satisfecha con creces. Por ejemplo, en una de las anécdotas que cuentan es cuando él volvía su rostro hacia cualquier sitio y ahí veía al ángel de Dios. Sí. O sea, como que mirase, esto en sentido figurado, pero en sentido implícito es que mirase hacia donde mirase, solo veía la obra de Dios. La veía dentro, fuera y por debajo y por arriba, y eso le confirmó que era obra de
de Allah, y no era una cuestión suya. Y el hecho de confirmarlo con su mujer es buscar una refrendación fuera de su conciencia. Y su mujer evidentemente se lo confirmó. Evidentemente, ¿no? Y también en la confianza que tenía en su esposa. Precisamente en la vida islámica la mujer tiene un papel fundamental, ¿vale? Es un papel prioritario, ¿no?, en el desarrollo de la sociedad, y ahí el profeta Muhammad fue muy claro desde el principio. Claro, fue la primera musulmana, imagínate, ¿no? Si lo fue, ¿no? La primera que aceptó que él era un profeta y le dijo, tú eres un profeta. Imagínate el valor de la mujer. Hay muchos hombres, como volvemos a lo mismo, yo veo la hipocresía de muchos hombres que tratan, musulmanes me refiero, ¿no? Eso es una hipocresía que trata de relegar a la mujer a la cocina. Espero que sin éxito, ¿verdad? Sí. Y que se olvidan la importancia, como decimos, de la mujer en la revelación. Es cierto. Bueno, vamos a seguir avanzando un poquillo. ¿Y qué es lo que supuso un cambio en su vida desde ese punto, en el momento en que recibió la primera revelación, ¿no? Y es que mientras antes, en los primeros 40 años de su vida, él tenía costumbre de apartarse de aquello que era corrupción dentro de la sociedad en la que vivía, ¿no? Tanto en aspectos sociales, económicos, de mercadeo, como a nivel espiritual, por la idolatría que él nunca practicó, ese politeísmo y demás. A partir del momento en que recibió la revelación, él empezó a trabajar de forma proactiva para reformar la sociedad en la que vivía, su pueblo más inmediato, la gente que para él eran importantes, ¿no?, en ese momento. Y por ello, el profeta Muhammad llamó a sus compatriotas en la Meca para que dejaran de seguir practicando la adoración de ídolos y que afirmaran la unidad de Dios. También los invitó a que llevaran una vida justa y piadosa, y les advirtió de una vida en el más allá en la que tendrán que rendir cuentas por sus actos mundanos, y también les dio la buena nueva del paraíso para los que leen y viven una vida consciente de Dios. ¿Vivirán los que han practicado terrorismo esa vida justa después en el paraíso? Hombre, solo Allah sabe, ¿verdad? A él le pertenece el juicio y él solo sabe la cuenta que tenemos, ¿no? Pero lo que me gusta destacar de esta cuestión es cómo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se implica en la sociedad, es parte de la sociedad, quiere mejorarla, ¿no? Algunos llamarían un político, otros lo llamarían un líder religioso, pero sea como sea, es un hombre que es consciente de la debilidad de la sociedad en la que vive y trata de mejorarla, trata de aportar lo que él entiende que es bueno, ¿no? Desde esa libertad que hacía gala, ¿no?, de poder predicar y aconsejar a la gente. Y eso es muy significativo, ¿no?, de la figura del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Es cierto. Pues a pesar de todo, ¿vale?, de todo lo que hizo, de todo lo que enseñó, de todo el ejemplo que nos dio, algunas personas siguen diciendo y pensando que el profeta Muhammad no fue un verdadero mensajero de Dios, sino que fue una farsa, lo que refleja un malentendido de sus enseñanzas, un malentendido de su personalidad y un malentendido de sus propios logros. De hecho, muchos intelectuales no musulmanes en la historia han atestiguado la imposibilidad de este punto de vista. Por ejemplo, el historiador británico, el Dr. Montgomery Watt, aborda esta perspectiva en su escrito, diciendo lo siguiente: su disposición al sufrir persecuciones por sus creencias, el nivel del carácter moral de los hombres que creyeron en él y lo admiraron como el líder, y la grandeza de su logro final, todo argumenta su integridad fundamental. Suponer que Muhammad fue un impostor plantea más problemas de los que resuelve. Además, ninguna de las grandes figuras de la historia está tan mal apreciada en el occidente como Muhammad. Sí, bueno, este comentario se puede resumir en manera andaluza diciendo: hazlo tú mejor, si eres capaz, ¿no? Si esto es mentira, si esto fue un loco que aparece en el desierto y muy inteligente, bueno, pues hazlo tú. Está si claro. capaz, bueno, adelante, ahí tienes los métodos, ¿no?, en medio, muy fácil, ¿verdad? Copia, plagia y pega, ¿no? Que Bueno, se lleva tan de moda ahora mismo, exacto. sobre todo con el ratoncito claro, en el ordenador. pues si esto es fácil de hacer, cualquiera de nosotros estuviéramos capacitados, más inteligente que un beduino del siglo VII, ¿no? Bueno, pues adelante, haz un libro como él. Y desde el propio Corán, ¿verdad?, nos recuerda como Allah dice: si tú eres capaz, traes una ley
un Corán, un libro igual que este, o mejor, Sí. un capítulo, o incluso una frase. Ya te pide hasta una frase superior o igual a esta que te trae el Corán. Y nadie, después de 1400 años, ha sido capaz. Por lo tanto, aquí está el reto. Ahí Aquí está. está el reto. Si esta gente que son tan inteligentes dicen que esto es mentira y es una falsedad, que haga algo parecido a él. Sí. Fíjate que alguien conocido por nosotros aquí en esta tierra, Washington Irving, norteamericano, pero que tuvo cierta vinculación con Andalucía, él escribió acerca de la vida del profeta Muhammad diciendo lo siguiente: en sus relaciones privadas era justo. Trataba a sus amigos y extraños, los ricos y pobres, los poderosos y débiles, con equidad, y era muy querido por la gente del pueblo, por el agrado con que él los recibía y escuchaba sus quejas. En el momento de su mayor poder, él mantuvo la misma sencillez en sus costumbres y apariencias como en los días de su adversidad. Él se disgustaba si, al entrar en un lugar, algunos testimonios excepcionales de respeto se mostraban hacia él. ¿Te refieres, por ejemplo, cuando le besas la mano a algún Por líder ejemplo, musulmán que se llama líder musulmán y le Ahí besas la está. mano? Sí. Ah, bien, contrario a lo que el Sí, profeta sí. hizo, ¿verdad? Sí, sí. Alhamdulillah. Lo que hacen supuestos líderes musulmanes en la actualidad no tiene nada que ver como referencia a lo que el profeta Muhammad hacía. Bueno, quiero que entendáis que los que nos oyen, que estamos como una especie de mesa de camilla, y aquí nuestro hermano y yo discutimos acerca de temas que podíamos hacerlo en privado, pero en este caso lo hacemos en público. Espero que nos comprendáis y nos entendáis, ¿verdad? También contrastar la figura de los políticos que hoy en día dirigen la humanidad, ¿no? Este ejemplo del profeta dicho por alguien que no fue musulmán, como en este caso Washington Irving, pues es todo una maravilla, ¿no? Un hombre que sigue siendo hoy en día un referente. De manera que podemos seguir oyendo algún otro anashí o poema cantado desde los musulmanes sobre la vida y el profeta, el ejemplo que fue Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oiremos un anashí de nuevo. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. عظموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي. عظموا ظلم
Salamu alaikum, de nuevo con vosotros después de este poema dedicado al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La paz y la bendición de Allah sean con él, que es una petición que se le hace a los musulmanes siempre que se recuerda a este profeta, a este amado profeta. Igual que cuando hay un recuerdo de alguien que falleció, pues se pide por él, ¿no? Que Allah esté complacido con él, que Allah sea generoso con él, que Allah tenga un buen juicio sobre él. Y esta es nuestra práctica diaria sobre el Islam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam es un hombre de plena actualidad por aquellos que lo denigran, que lo tergiversan, que lo mantienen, y entre ellos los que nos mantienen tratamos de ser nosotros, ¿verdad, Yahya? Ahí está, lo intentamos al menos en el día a día, en la medida de nuestras posibilidades. Y bueno, siguiendo con la figura del profeta Muhammad, inicialmente cuando él fue llamado como profeta y empezó a recibir la revelación, no fue precisamente aceptado, sino todo lo contrario, fue rechazado por los de su propio pueblo, siendo acusado de engaño, de locura, burlándose de él continuamente, y bueno, pues eso me recuerda un poco a las situaciones, ¿no?, que vivimos en la actualidad en ese sentido. Y sin embargo, en medio de todas esas circunstancias, llegó un momento tan límite que tanto él como un pequeño grupo de seguidores que sufrieron persecuciones durante no 1, ni 2, ni 3 años, sino 13 años seguidos, con un día detrás de otro, ahí en la ciudad de Meca, al final se vieron obligados a abandonar la ciudad, su ciudad natal, ahí donde se había criado, donde había desarrollado toda su vida hasta ese momento, y emigraron a una ciudad vecina, pero que estaba a varios centenares de kilómetros, que es la ciudad de Medina, o como se conocía en aquella época, Yatrib, ¿no? La ciudad de Yatrib. Una ciudad cuyos habitantes les dieron la bienvenida con entusiasmo. Y ahí, en esa ciudad, fue donde empezó a establecer la primera sociedad que podríamos definir islámica, ¿no? La primera sociedad musulmana, y se caracterizaba por algunas cosas preciosas que en aquel momento eran inauditas, vamos, era algo que no se podía haber planteado ni se podía haber imaginado en ningún momento. Y de hecho, muchos siglos más tarde, algo parecido pues parece que ha ido asomando en Europa, ¿no?, en esta zona del mundo llamado Europa. ¿Y sabes qué tipo de sociedad era? Una sociedad multicultural donde vivían distintas religiones, distintas... ¿te refieres a eso, por ejemplo? De hecho, en Medina había cristianos, había judíos, etcétera, etcétera, ¿no? Y musulmanes y ateos, cuando empezaron. Y personas que aparentemente leían pero eran hipócritas y realmente no leían, y otras personas que abiertamente no creían en ningún dios, etcétera, etcétera, ¿no? Era una sociedad plural y diversa, ¿no?, en el comienzo de la sociedad islámica. Pero más allá de todo esto, ¿vale? En la ciudad de Medina fue la primera ciudad donde se eliminaron los problemas espirituales y sociales que tenían completamente descontrolados a toda la península arábiga, ¿no?, a todos los pueblos que residían en la península arábiga, donde lo propio, ¿vale?, era la mentalidad del ojo por ojo, diente por diente, y si alguien hacía mal a alguien de otro pueblo, el otro pueblo luchaba contra el primero, ¿no? Y esto era algo que se repetía cíclicamente durante años, siglos y demás, y era algo normal. Ese era el tipo de sociedad en la que vivían, y a partir de ese momento esto empezó a romperse. Sí, superó al estadio de tribu para crear una humanidad. Él nos puso al nivel de humanos, seres humanos, por encima de nuestras diferencias tribales, nacionales, o como las quieramos llamar, de algún sentido, ¿no? Sí. Sí. Y hablando de libertades, ¿vale? La primera sociedad en la que la libertad religiosa se estableció fue justamente ahí en la ciudad de Medina.
con garantía constitucional, podríamos decir, ¿verdad? Podríamos decirlo que con, ¿vale? Con todas las garantías. Y etcétera. judicial, puesto que tenía un juez para cada Ahí está. legislatura, para cada Comunidad, creencia, etcétera, etcétera, ¿no? Respetándolo y en un plano de igualdad en todo momento. ¿Vale? Eso fue lo que hizo el profeta Muhammad. Pero hizo más cosas. Aún más, no me lo Hizo puedo creer. Aún más cosas, ¿no? Ándale. Aún más cosas, ¿vale? Sí. Uno de los problemas de la sociedad moderna, ¿no? Y que se ha repetido durante siglos y siglos, y que incluso en una sociedad como la sevillana y la andaluza, ¿no? En los juzgados, existen grupos de trabajo específicos para la violencia de género ahora, Claro, ¿vale? En claro. estos tiempos que nos corresponden, el profeta Muhammad ya definió que las mujeres fueran honradas y respetadas como iguales a los hombres. En el siglo VII. Pues se adelantó mucho a los derechos de las mujeres, ¿verdad? Sí. Y ese hombre fue Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ese fue el profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, ¿no? Otra cosa, Ajá. ¿vale? Durante siglos y siglos se ha estado practicando, y muchas veces incluso desde nuestras sociedades criticamos, ¿no? El tema de la discriminación racial, el tema de la esclavitud, y en sociedades actuales donde empresas multinacionales, puedo nombrar alguna como Nike, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, pues donde utilizan personas de otros países del mal llamado tercer mundo, Ajá. y los tienen esclavizados por sueldos ínfimos, prácticamente en condiciones de esclavitud, Sí, ¿vale? Esto en pleno siglo XXI sigue ocurriendo. sigue ocurriendo. ¿Vale? En aquella época, en la ciudad de Medina, la discriminación racial fue prácticamente eliminada. Y hay una figura de referencia en el Islam, ¿vale? Muchas veces se critica, ¿no? Aquello de, es que los musulmanes, el adán, ¿no? Esa llamada a la oración, que no Ajá. se haga público, que no, ¿vale? La primera persona que hizo esa llamada a la oración, ¿era árabe? No, no, estoy seguro, era etíope, ¿verdad? Era negro. Era etíope y era negro, ¿vale? Nuestro amado Bilal. Nuestro amado Bilal, precisamente, ¿no? En este tipo de sociedad, una persona de otra raza fue la primera que dio lugar a la llamada a la oración con toda la aceptación del profeta Muhammad, sin ningún tipo de rechazo, todo lo contrario, ¿vale? Fue aceptado. O sea, imaginaos todo lo que supuso la llegada del Islam a la sociedad de la ciudad de Medina en pleno siglo VII. Pero hay más, ¿vale? Hay más. ¿Seguimos diciendo más cosas? Hombre, por supuesto que sí, adelante. ¿Vale? Y Ya. todo esto gracias al profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él. Hemos dicho anteriormente que el profeta Muhammad vivía en una sociedad donde cuando alguien de una tribu atentaba contra otra tribu, la venganza se tenía que producir, y esto daba lugar a una guerra tribal continua, ¿no? A lo largo de toda la península. Esta guerra tribal, a partir de ese momento, fue sustituida por el sentimiento de hermandad entre todos los pueblos, entre todas las tribus que vivían en aquella época. Y esto se fue extendiendo, ¿vale?, a otras zonas del mundo en los siglos siguientes, llegando incluso hasta nuestra querida Andalucía. Ajá, muy bien. Sí, y fruto de esa hermandad es la sociedad que hoy en día, bueno, resto de aquella sociedad en la que vivimos hoy en día y reivindicamos como nuestra Andalucía, ¿no? Una sociedad abierta, tolerante y queremos que sea plural. Volviendo quizá un poquito al principio, a la ciudad de Meca, cuando la gente rechaza, me gustaría resaltar por qué la gente de Meca rechazan al Islam. Precisamente porque iba a acabar con los privilegios de los ricos. Aquellos ricos que habían hecho de la peregrinación, de la religión en este caso, su negocio, su forma de vida. Y yo me pregunto, ¿cuánto interés existe hoy en día en mantener un estado de ignorancia, de incultura, preservando ese privilegio de las castas? He dicho de las castas, ¿verdad? Sí, sí. Se te ha escapado. Sí, de ciertas élites que mantienen un poder a ultranza, ¿no? Y lo mantienen en contra de lo que es obvio y evidente. Tan obvio como fue lo que predicó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la igualdad entre todos los seres humanos, que uno no es más que otro solamente en base a su esfuerzo, y todo eso le ganó la enemistad, evidentemente.
de aquellos ricos, ¿no? Que los rechazaron inmediatamente. Sí, pero ten en cuenta que el rechazo era tan duro, ¿vale? Que incluso a muchos de los seguidores, de sus seguidores, los azotaban en público y en esa zona tan sagrada actualmente, ¿no? Para todos los musulmanes del mundo, como es la Kaaba, donde está la mezquita principal en la ciudad de Meca, pues los tumbaban en el suelo, los humillaban, les ponían piedras encima pesadas, con toda la calor del día del desierto, con todo el sol dándoles, etcétera, etcétera, ¿no? Era una humillación continua y constante, tanto al profeta Muhammad como a los que lo seguían en ese momento. Y sin embargo, en un momento en el que el profeta Muhammad y sus seguidores pudieron ajusticiar a toda la ciudad de Meca, cuando años más tarde regresaron allí, los dejaron a todos vivos y no ocurrió absolutamente nada de lo que temían que pudiera ocurrir. Sí, el ejército que avanzaba imparable, se habla de 100.000 que avanzaban sobre Medina. Meca. Perdón, sí. Perdona la rectificación. Gracias. Sobre Meca, y la población de Meca se entregó, no tenía defensa contra este magnífico ejército, pues los heraldos de los musulmanes iban avanzando diciendo que serán perdonados todos, que no habrá represalia, que están a salvos. Ese ejemplo de victoria y ser magnánimo en la victoria, del triunfo de la paz, solo es comparable. Bueno, yo creo que no existe ejemplo en el mundo, no existe ninguno. Por mucho que rebusco en la historia, no encuentro ninguno. Son ejemplos que solo puede venir de la grandeza de Allah y el corazón noble que lo habita, que hace que esa grandeza habite en él, ¿no? Y se manifieste. Ese es el ejemplo del profeta, y ese es el ejemplo que debemos de dar los musulmanes, ser misericordioso en cualquier circunstancia. Y si alguien que se hace denominar o definir delante de los demás como musulmán, ¿vale?, y no sigue el ejemplo del profeta en esto, ¿qué pasa ahí? Algo está pasando, ¿no? Evidentemente, hombre, de pronto tendrá rechazo nuestro, pero ¿por qué? Porque tenemos la evidencia, siempre que podamos contrastar, ¿no? O sea, decir, esto es lo real y esto es lo falso, se puede ver. Lo único que le pedimos a la sociedad, los que nos oyen y aquellos que no nos oyen también, que nos permitan, como hoy, dar una semblanza del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, del Islam y sus características esenciales, lejos de esos tópicos que vemos diariamente. Eso es lo que debemos de hacer, enfrentar la verdad a la mentira, la luz a la oscuridad. Y bueno, como nos queda ya pocos minutos, me gustaría leer un comentario que hizo mostrando admiración por la figura del profeta Muhammad. Y bueno, estas palabras son de una intelectual británica y activista de los derechos de la mujer que se llama Annie Besant, y dijo lo siguiente: es imposible que alguien que estudia la vida y el carácter del gran profeta de Arabia y cómo él enseñó y cómo vivió, sienta otra cosa que la reverencia por ese poderoso profeta, uno de los grandes mensajeros del Supremo. Maravillosas palabras para despedirnos en otro día más en la radio, hablando como musulmanes, agradeciendo vuestra paciencia, vuestra compañía y convocándoos a otro nuevo encuentro, si Allah lo permite. Hasta pronto, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. أبدأ بذكر الله وصلي على الزين اللي جمع خلقه ووحد هواه، حملي ثقيل ما تشيله بعرين ولا تشيله جبال سود صفاها.